Yo soy Frater Malquisedec y esto es Oriente y Occidente. El día de hoy hablaré sobre la geometría filosofal. Nadie entra aquí si no conoce la geometría. Esta era la advertencia que apartaba de la escuela de Platón a los simples oyentes, no preparados para pensar por sí mismos. La geometría del genial filósofo no era en efecto la de Euclides, ciencia de la medida y del espacio, con sus teoremas y demostraciones. Se trataba de otra geometría, de más sutil espiritualidad, de un arte más bien que de una ciencia, arte que consistía en vincular las ideas a las formas y en leer los signos compuestos de líneas como las figuras de los geómetras. Es esforzándose en dar un sentido a las figuras más simples que el espíritu puede elevarse a las concepciones fundamentales de la inteligencia humana. El espíritu se eleva así con plena independencia y sin que nada le sea dictado, encuentra por sí mismo el sentido de un trazo o de un grafismo poco complicado. Ahora bien, lo que podemos descubrir solos en virtud del funcionamiento autónomo de nuestro entendimiento adquiere un carácter de verdad, al menos en relación a nosotros mismos. El valor que asignamos al signo es verdadero para nosotros, y si le somos fieles asignando otros valores a otros signos, construiremos correctamente como buenos masones especulativos. La materia prima del gran arte, es decir, la idea pura, no falseada por la expresión verbal, debe extraerse de su mina, o sea, de nosotros mismos, del famoso pozo en que se oculta la verdad. Los hermetistas de la Edad Media han hablado reticentemente de los procedimientos requeridos para transmutar al plomo en oro. Era prudente que el vulgo creyera, y sobre todo los inquisidores, que las recetas de los adeptos debían seguirse al pie de la letra. Así fue que algunos ignorantes se arruinaron pretendiendo realizar la gran obra, y que los charlatanes explotaban la avidez de los ingenuos. De todos modos, estas operaciones insensatas constituyen el origen de la química moderna, vaya dicho en elogio de la locura, sirve atolondrada de la sabiduría. Sin embargo, no todos los alquimistas se engañaban con sus propios símbolos. El plomo significaba para ellos la vulgaridad, la pesadez, la ininteligencia, la imperfección, y el oro es exactamente lo contrario. Los iniciados no se interesaban en los bienes perecederos, en los metales ordinarios que fascinan a los profanos. Todo lo vinculaban al hombre, que es perfectible y en quien el plomo puede transmutarse en oro. Pero en aquellos tiempos el hombre era un bien de la Iglesia y ésta, en el pináculo de su poder, era celosa de sus prerrogativas y de sus privilegios. De ahí la discreción de los hermetistas. Los hermetistas tuvieron su alfabeto secreto, formado por signos que tenían los nombres de las distintas sustancias, pero las palabras solo existían para los profanos, mientras que el simbolismo de los signos informaba a los iniciados sobre el sentido profundo de los términos empleados. Por otra parte, no se revelaba al adepto ninguna ideografía iniciática. La intuición, personificada por Isis, debía instruirlos. Por otra parte, el círculo, en el cual están inscritos una cruz, un triángulo y un cuadrado, son estos precisamente los elementos básicos de la ideografía hermética. Estas figuras se vinculan a las nociones pitagóricas de la unidad, del binario, del ternario y el cuaternario. Hay que observar que 3 de estas figuras circunscriben superficies, mientras que la cruz simple no designa en la alquimia una sustancia, pues el signo del vinagre, que es un disolvente, es una cruz con los extremos ensanchados. La cruz simple nunca se encuentra aislada, sino combinada con una figura cerrada. Esto se debe a que las figuras cerradas, como el círculo, el triángulo, el cuadrado, corresponden a diferentes órdenes de sustancias que pueden cambiar de estado o de destino de acuerdo a la indicación de la cruz que se les añada. El círculo, la unidad. Para representar a la unidad, lo más conveniente es trazar una línea única, cuyos extremos se juntan desapareciendo, dado que el círculo determina un límite que separa al contenido limitado de un ambiente infinito. Hablando estrictamente, la unidad no es representable,
Se concibe pero no se ve en ninguna parte. Su mejor símbolo es el punto matemático, estrictamente imperceptible, que debemos situar en forma abstracta en la intersección de dos líneas o en el centro de un círculo. Es este punto inexistente, materialmente, que engendra la línea al desplazarse en el espacio. Nacida de la nada, la línea, al avanzar de frente o al girar sobre sí misma, nos hace concebir la superficie, que a su vez se eleva, baja, oscila sobre uno de sus lados para darnos la idea del cuerpo de 3 dimensiones. Esta generación es intelectual, y lo que el espíritu humano saca así de la nada es la geometría. La cruz, el binario. Ningún grafismo es tan espontáneo como el tau arcaico de los fenicios. El nombre semítico de esta letra del alfabeto significa marca, sello, signo, gráfico por excelencia. No hace más que 3000 años que tomó el valor de tau, y solo se identificó como un instrumento de suplicio en el momento de la expansión del cristianismo. Actualmente evoca una idea de muerte, lo cual es absolutamente arbitrario y está en contradicción flagrante con los fundamentos racionales de la ideografía. La cruz es muy importante en la doctrina hermética. El trazo horizontal es pasivo, como el hombre que duerme y descansa echado en el suelo. Por el contrario, el trazo vertical es activo, como un hombre de pie, despierto y consciente. La actividad que atraviesa la pasividad sugiere una idea de fecundación, y efectivamente la cruz se refiere filosóficamente a la unión sexual, siempre que se amplíe en forma noble la noción vulgar de cohabitación. La idea que penetra en la inteligencia receptiva la fecunda. Dios se une a la naturaleza para engendrar lo que es. Nuestra energía se casa con nuestro organismo para que éste trabaje. Una fuerza solo se vale por su aplicación. Esto explica la cruz, signo de acción y de trabajo efectivo. El triángulo, el ternario. En el orden de las figuras cerradas, círculo, triángulo y cuadrado, el triángulo se encuentra situado entre el círculo y el cuadrado. Se puede deducir que representa una entidad intermedia entre la sustancia casi abstracta, que podría llamarse espiritual, y la materia perceptible por nuestros sentidos. En la práctica, el triángulo es el símbolo de los elementos ocultos a saber: fuego, agua, aire y tierra. No son estos cuerpos simples, sino modalidades de la sustancia única, que determinan en el seno de ésta las particularidades corporizadoras. Los elementos herméticos son abstracciones inteligibles que escapan enteramente a nuestras percepciones físicas. No hay que confundirlos con las cosas elementales, que son los efectos de los cuales los elementos son la causa. Por otra parte, toda materialidad no puede ser más que la resultante de un equilibrio realizado entre los elementos. El cuadrado, el cuaternario. La materia concreta, en otras palabras, lo perceptible por los sentidos, tiene como símbolo el rectángulo, cuyos lados corresponden al cuaternario de los elementos. Cuando esta figura toma la forma de un cuadrado perfecto, representa la piedra cúbica, es decir, el individuo permanece perfectamente equilibrado, en plena posesión de sí mismo, y cuyo organismo se adapta precisamente en todo a las exigencias del espíritu. Estas exigencias geométricas no pueden dejar de adquirir un alto sentido moral ante los ojos de los obreros simbólicos, que se consideran a sí mismos como los materiales vivientes del templo que construyen. Además, indican que cuanta minuciosidad hay que trabajar la materia que ha de servir a la gran obra. Nada arbitrario o aproximativo puede subsistir. Todo debe ser regulado y coordinado en proporciones y números, de acuerdo con las leyes de esta geometría filosofal, y que es el conocimiento fundamental o la gnosis de los iniciados.